El especialista responde. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la salud y a la medicina. El especialista responde. Este capítulo conversaremos sobre el trastorno del espectro autista junto a la doctora Paola León, neuróloga infantil de la Clínica Vespucio y también jefa de neurología del Hospital de la Florida. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, en este tema tan importante, sobre todo para los padres que están muy atentos al desarrollo de sus hijos y que hay algunas características que les llaman la atención y que hoy en día, hoy por lo menos en este capítulo, vamos a dilucidar esas preguntas. Hola, sí, muchas gracias por la invitación y súper contenta de hablar un tema tan relevante, prontas a celebrar el Día Internacional del Autismo el 2 de abril. Además es un movimiento de madres, de padres que se han reunido y que han luchado por muchas cosas. Estábamos comentando fuera de cámara que solo hace 5 días FONASA incluyó la cobertura de tratamientos para el trastorno de espectro autista. La cobertura siempre ha sido un tema dentro de esta patología, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que este compromiso, ¿cierto?, del neurodesarrollo, que es el autismo, involucra que nosotros tengamos que llegar tempranamente a un diagnóstico con los niños pequeños. Ahí sabemos en que el cerebro está abierto a recibir las terapias para producir los cambios que queremos, sobre todo para las conductas que son más disruptivas, ¿cierto? Las conductas que a veces pueden generar problemas con los niños en los diferentes, digamos, niveles educacionales, ¿cierto? En la casa. Entonces, si no hacemos estas terapias tempranas, si los padres, las familias no tienen la posibilidad de tener esta cobertura, la verdad es que hacemos diagnósticos tardíos, terapias tardías, y eso en realidad no beneficia a nuestros niños y a nuestras niñas que viven con este diagnóstico. Doctora, en un principio, hace varios años, se hablaba del autismo de manera general y esto se ha ampliado a trastorno del espectro autista. ¿Por qué se ha hecho esta diferencia? Y además, otro que es el síndrome de Asperger, que ha aparecido últimamente, sobre todo visibilizado por la ficción, ¿no? Con muchos personajes de ficción que padecen del síndrome de Asperger. Suele confundirse, es una parte de este amplio espectro del autismo, que nos pudiera explicar esa situación. Claro, bueno, hace un tiempo atrás el manual, ¿cierto?, de enfermedades neuropsiquiátricas estadounidense, el DSM-5, cambió la clasificación y puso un gran diagnóstico que es el trastorno del espectro del autismo, ¿ya? Nosotros algunos decimos condición del espectro autista, porque el trastorno a veces las familias no les gusta mucho esa palabra, es un poquito estigmatizante, pero incluyó, ¿cierto?, sacó el diagnóstico del Asperger y lo incluyó dentro de este grupo. Entonces tenemos que el autismo, ¿cierto?, se define ahora por 2 pilares diagnósticos fundamentalmente. Uno es la alteración de la sociocomunicación, que podemos tener niños que tengan lenguaje verbal y otros no, y las conductas repetitivas, ¿cierto?, perseverativas que se asocian a este cuadro, ¿ya? Y eso además nos da, el DSM-5 nos da digamos, un nivel de severidad, ¿cierto?, donde podemos tener niños que son más leves, moderados o severos y que van a requerir apoyos según su nivel de severidad. Y dentro de este amplio espectro, entonces, ¿cómo entender el síndrome de Asperger? El Asperger sería como los niños que ahora se llaman autistas de alto funcionamiento, o sea, son niños que tienen lenguaje, ¿cierto?, verbal, porque los otros niños también pueden tener lenguaje, pero que son gritos, otro tipo de lenguaje que se llama no convencional. Tienen lenguaje verbal, habitualmente pueden tener mayor CI, no siempre, pero a veces pueden tener un CI superior a sus pares. Y, claro, no hay dificultades de aprendizaje. Claro, cognitivas, exactamente. No hay dificultades cognitivas y ellos pueden aprender perfectamente. Incluso pueden ser muy hábiles en ciertas áreas. Destacados son bueno, salen en estos personajes de la televisión, ¿cierto?, que son muy hábiles para la ciencia, las matemáticas. Para la medicina. Para la medicina, sí. Para la medicina y para las ciencias básicas, por ejemplo. Entonces son niños que tienen dificultades en el área social, en cómo yo me comunico con un otro, cómo leo el ambiente social, cómo yo puedo entrar, ¿cierto?, a los grupos, sobre todo en la adolescencia. Entonces, esa es su dificultad, pero no así en la parte cognitiva y en la parte, digamos, más bien del aprendizaje. Del aprendizaje, o exactamente. Del lenguaje. Sí, eso ha sido bien controversial porque las familias no querían en un momento, ¿cierto?, cambiar como a autismo, sino que querían seguir manteniéndose con el diagnóstico de Asperger. Pero
pero eso ha sido por el... Para diferenciarlo de alguna manera, porque también lo hablábamos antes de partir el programa de la estigmatización que sufren los niños también por llamarle trastorno y además por la falta de empatía, a veces por estas conductas que son disruptivas, ¿no? Exacto. Hablemos de esas conductas. ¿Cómo puedo ir detectando como madre, como padre, que hay conductas en mi hijo que no están dentro de lo normal? Del desarrollo normal. Del desarrollo normal. Claro, mira, primero decir que el autismo ojalá se pueda diagnosticar y uno pueda pesquisar, ¿cierto?, los síntomas en forma temprana. Porque sabemos esta ventana de oportunidad para cambiar estas conexiones cerebrales. Leí que antes de los 2 años es fundamental, Sí, o sea, la primera infancia. La primera infancia, los preescolares, sobre todo antes de los 5 años. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir con terapias intensas y dar oportunidad a las familias que accedan a estas terapias, ya tanto sean las ISAPRES, FONASA, ¿cierto?, y las personas que se atienden en el servicio público. Entonces, tú empiezas a detectar rápidamente al niño, tanto los pediatras, los educadores, los padres, por ejemplo, niños que no miran a los ojos, es altamente anormal. El contacto visual es uno de los signos más importantes. Más importante y que aparece muy temprano en el desarrollo. Un niño que muy no temprano, mira. estamos hablando 6 meses. Exactamente, o sea, muy tempranamente las guaguitas ya empiezan a mirar a su vinculación, a la persona vincular más fundamental, que es la madre, el padre, ¿cierto? Entonces, la guagua o el niño que no mira, el niño que no responde a su nombre, ¿cierto? Que no tiene la sensación de que él se llama de tal forma. Niño que quiere jugar solito, que se aísla, ¿cierto? Que está quizás con un hermano que lo invita a jugar, que no juega, con compañeritos. Pero claro, no cuando juega. son tan pequeños, digamos, de solo algunos meses, aparte del contacto visual y de no llamar, de no responder al nombre, la falta de... De consolabilidad también, por ejemplo. Una guagua que sea inconsolable, ¿cierto? Que los estímulos, un pequeño estímulo pueda generar una gran respuesta en ese lactante mayor. De repente, por ejemplo, un sonido que le genera un gran disconfort. Eso es algo que uno tiene que llamarle la atención. Exacto. La risa también tiene que ver. La risa, la sonrisa social, que aparece tempranamente en el desarrollo también, porque en el fondo sí, este juego no del ríe, claro, no tiene una guagua, comunicación, no tiene una interacción. Este juego del pañal que hacemos habitualmente. Sí, de estar o no estar. Estar, no estar, claro. Entonces son síntomas pequeños que van apareciendo, pero que son fundamentales en el desarrollo de la sociocomunicación humana. ¿Ya? Y ahí uno debería ir de inmediato a un neurólogo infantil. ¿Qué es lo que recomienda? ¿O a algún especialista? Mira, lo primero, siempre nosotros estamos tanto con los colegas pediatras, ¿cierto?, que son los que hacen control sano. Ellos habitualmente están pesquisando el desarrollo, ver el desarrollo psicomotor normal de los niños y las niñas. Entonces, habitualmente ellos nos derivan, pero también, fíjate, ojos, las educadoras de párvulo, ¿cierto? A veces las abuelitas se dan mucho cuenta. Advierten, porque las mamás primerizas a veces no tienen, las abuelitas tienen más experiencia, entonces se dan cuenta que este niño, esta niña, en realidad está ¿tiene jugando alguna conducta solo, que está jugando extraño, que no se relaciona con los demás niños, todo lo contrario, que huye de los otros niños, o que porque los niños tienen conductas perseverativas, reiterativas, ya sea en pensamiento, en movimiento, ¿cierto? Movimiento, aletear, balancearse, dar vueltas, en forma repetitiva. Entonces, todas estas cosas nos van alertando, ¿cierto?, de que puede haber algún indicio de un autismo. Doctora, leí que el diagnóstico de los trastornos del espectro autista han aumentado en los últimos años. ¿Esto se debe a alguna razón en específico, a que hay alguna causa o un factor de riesgo que ha ido en aumento, o más bien a que se está diagnosticando más porque se consulta más? No sé cuál será la razón de este aumento en el diagnóstico. Bueno, mira, es una controversia. Yo creo que en mi experiencia, por lo menos, yo creo que lo estamos diagnosticando más, ¿ya? Ahí se reacciona antes. Se reacciona antes. Estamos, como te decía, las diferentes personas que se involucran en lo que es la atención de la infancia, los educadores, los pediatras, ¿cierto?, los médicos, están activamente como más ávidos de este conocimiento, de no solamente mirar lo que es el lenguaje y la parte motora, sino que también cómo ese niño sociabiliza. Entonces yo creo que hay más diagnóstico, tenemos más herramientas. Es bueno cuando se trata de un diagnóstico temprano, además, absolutamente, porque se puede llevar a cabo un tratamiento. ¿En qué consiste ese tratamiento? Mira, el tratamiento principalmente consiste en que
ponemos, digamos, al servicio de esta familia, porque la familia tiene que actuar como coterapeuta, ¿cierto? Tiene que aprender las terapias al terapeuta ocupacional. Involucra a todo el entorno. A todo el entorno. Al terapeuta ocupacional, ¿cierto? Al fonoaudiólogo, al educador diferencial, al neuropsicólogo, ¿cierto? Entonces, todo este equipo, más el neurólogo, más los psiquiatras, hacemos un equipo y tratamos a este niño con su familia, cosa de que se sientan, digamos, partícipes. Y tiene que ser así, porque la oportunidad del desarrollo social está todos los días, a cada rato, ¿cierto? No es una horita que lo ve el fonoaudiólogo, claro, el terapeuta, es todos los días, a cada rato que yo tengo que estar, ¿cierto? Haciendo que ese niño me mire, que responda al nombre. Entonces, todos los momentos, yo le digo a mis pacientes, todos los momentos son oportunidades sociales de desarrollar el lenguaje, desarrollar la comunicación social. Finalmente, también los estímulos son muy importantes para esos sí. niños, pero de alguna manera, ¿cómo debe ser la interacción? Porque, por un lado, puede ser un estímulo que lo saque o que no sea bueno. ¿Cómo se debe dar esta interacción con un niño diagnosticado con TEA? Sí, mira, en general los terapeutas ocupacionales, que ahora tienen cobertura, como hablábamos, y los fonoaudiólogos principalmente, enseñan a las familias, ¿cierto?, a que el niño pueda o la niña pueda, ¿cierto?, interaccionar con sus padres, porque a veces prácticamente no miran a nadie. Entonces, esos son los niños más severos. Pero enseñarles, por ejemplo, que tienen que hacer contacto visual cuando les pida algo, aunque no sea con palabras, tienen que jugar con ellos. Una de los acompañamientos que se hace ahora se llama Floor Time, ¿cierto?, en donde tú juegas en el suelo con el niño, juego de los antiguos, las tacitas, comprar. Entonces, donde hay una interacción, no juegos repetitivos, ¿cierto? Ojalá muy pocas pantallas, aunque sí se pueden usar algunos tablets para estimularlo, pero la idea es, digamos, hacer muy visual el juego. Entonces, tú involucras ahí a la familia. ¿Pero evitar las pantallas por un tema particular del TEA o en general como la recomendación que se les da? Lo que pasa es que en general los niños, sobre todo los preescolares, no estamos hablando de los niños más grandes, adolescentes, la verdad es que nosotros propiciamos de que las pantallas sean bastante controladas. Claro. Porque no hay como el ambiente natural para que el niño desarrolle su inteligencia, su conocimiento, explore. Entonces, y tenga más contacto también con quienes están a su alrededor. Doctora, ¿y la genética, los factores ambientales, en cuánto inciden en el padecimiento de un TEA? Mira, en este minuto se sabe, digamos, está con bastante evidencia que hay una fuerte asociación genética, digamos. Encontramos que los niños y niñas que tienen este diagnóstico tienen familiares, ¿cierto?, que están afectados. Y muchas veces nos pasa que llegan a la consulta el papá y empieza a decir, mira, yo también fui así, a mí también me costó, y deciden ellos evaluarse también. Ya. Entonces tiene una fuerte asociación también lamentablemente con los mamás que consumen, digamos, algún tipo de embriotóxico, que decimos nosotros, drogas durante el embarazo, los papás mayores también, papás y mamás de edad mayor, de edad avanzada, tienen mayor riesgo. Exacto, y también los prematuros extremos. Esos son como los factores de riesgo. ¿Y es más común en hombres que en mujeres? Sí. Mira, antiguamente nosotros decíamos, o se decía que esto solamente estaba en los varones, pero la verdad es que con el tiempo hemos ido descubriendo a las niñas adolescentes y a las mujeres con autismo que son bastante distintas. Ahora se sabe que esa brecha que había es bastante menor. Y hemos visto que las mujeres enmascaran algunos síntomas que son los clásicos, ¿cierto? Del Asperger, por ejemplo, esta voz que son más disprosódicos, más robotizados, ¿cierto? Que les cuesta las emociones, digamos, a nivel facial, ¿cierto? El mirar a los ojos. Las mujeres de alguna manera lo hacen, lo copian, disimulan. Lo disimulan, exactamente, van copiando. Entonces es más difícil el diagnóstico. Yeah. Y eso a veces pasan hasta la adolescencia sin digamos, haberse visto, y empiezan con mucha comorbilidad del área de salud mental. Claro. Depresión, ansiedad. Entonces, porque afecta, obviamente, a las relaciones con el resto. Claro, yo tengo muchas niñas que me dicen, doctora, es que hasta que yo no supe esto no encajaba. Era como que yo era distinta, yo no encajaba en este grupo. A mí no me gustaban las cosas que le gustaban a mis otras amigas, no me gustaba pintarme, no me gustaba salir a fiestas. Eran por otro lado mis intereses. Claro. Entonces,
Eso. Doctora, vamos a seguir hablando de este tema, recordarles a ustedes que participen con el hashtag El Especialista Responde, haciéndonos llegar sus dudas, por supuesto, pero ahora vamos a una pequeña pausa. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Buena educación para una buena vida. Nestlé, por más de 10 años, con su iniciativa Nestlé por Niños Saludables, ha capacitado a profesores y ha apoyado a padres para mejorar los hábitos alimentarios y el estilo de vida de más de 85.000 niños de todo Chile. Conoce más en nestlé.cl. Y volvemos a nuestro tema, al tema que nos convoca hoy en El Especialista Responde, junto a la doctora Paola León. Repetimos su cargo, neuróloga infantil de la Clínica Vespucio y también jefa de neurología del Hospital de la Florida. Estábamos conversando sobre los trastornos del espectro autista y hay un tema fundamental antes de pasar a las preguntas. ¿Cómo se relacionó catastróficamente, se podría decir, a las vacunas con el autismo? Esto está completamente descartado, no es así, pero se hizo un daño muy grande publicando un estudio que está ya ahora criticado y que se ha dicho en todos los tonos, digamos, que no es así, ¿no, doctora? Sí, mira, esto fue hace unos años atrás en que se publicó en una revista prestigiosa, ¿cierto? Un artículo en donde se asociaba el autismo con las vacunas, especialmente con un tipo de parte, digamos, el timerosal, ¿cierto? Entonces, bueno... Con uno de los compuestos. Con los compuestos, exactamente. Pero esto fue totalmente descartado, este artículo, digamos, incluso la persona, el autor, que no lo voy a nombrar, pero fue castigado, digamos, y se sacó toda esta digamos, publicación. Así que no, los papás... Y es un daño muy grande, muy además, grande, porque todavía se puede escuchar a gente que... Claro. apela al uso de las vacunas con el autismo y ahora con el COVID-19, además, genera como una cierta reticencia a las vacunas cuando es muy importante, sobre todo en los niños, que puede llevarlos incluso a la muerte si es que no están vacunados. Exactamente, y además de eso que los niños con autismo como necesitan terapia, o sea, es beneficioso para ellos estar vacunados, porque tienen que ir a terapia, tienen que salir, ¿cierto?, a las diferentes... Tienen que sociabilizar. Exactamente, entonces realmente, y bueno, para todos los niños obviamente las vacunas son fundamentales en este minuto, ¿no? Doctora, le invito a revisar las preguntas que nos han hecho llegar a nuestro hashtag El Especialista Responde. ¿A qué edad se diagnostica a un niño con TEA? Daniela, muy buena pregunta. Daniela Andrea, sí. Sí, muy buena pregunta. Bueno, nosotros los síntomas podemos empezar a verlos, digamos, a partir del año. Ya empezamos a ver, porque el sistema nervioso es bien ordenadito y el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje y social van de la mano, como le digo yo a los papás. Entonces podemos empezar a pesquisar esto que hablábamos, que el niño que no se contacta, que no mira a los ojos, ¿cierto?, que no responde a su nombre. Entonces, al año ya empezamos con la sospecha y a los 2 años ya un especialista, una persona que esté, digamos, que tenga expertise en el tema, con toda seguridad, porque esto se diagnostica en forma clínica, o sea, tiene que haber un experto que vea a ese niño, pero también tenemos algunos test, ¿cierto?, que nos colaboran, nos ayudan, algunos antiguos, el chat, algunos más viejitos, pero tenemos también el tejado, la ADR, que están son más modernos y nos ayudan bastante en el diagnóstico, siendo que la palabra fundamental sí es clínica, es la del especialista. Así que antes de los 2 años, antes para de los empezar, 2 años, y si ya es posterior a los 2 años, lo antes posible. Lo antes posible, perfecto. Exactamente. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a un tema que generó bastante convocatoria. ¿Cuál es la diferencia entre el TEA y Asperger, que lo mencionábamos al principio, Macarena Contreras? Macarena, sí. Mira, como les decía, se hizo esta nueva clasificación en el DSM-5, ¿cierto?, hace unos años atrás, y se sacó el diagnóstico de Asperger, ¿ya? Y se hizo un gran diagnóstico de que es el trastorno del espectro del autismo. Entonces, los niños Asperger vendrían a calzar más con los autistas o los niños que son más leves, que son de mejor o alto funcionamiento incluso. Entonces, esos serían los Asperger actuales. Aunque nosotros a veces tenemos ahí, ¿cierto?, los Asperger tienen sus características especiales, son un poquito más prosódicos al hablar, tienen ciertas características, pero estarían dentro. Finalmente es un
síndrome, se podría llamar, ¿no? Que está dentro de todo del este autismo. espectro amplio. Exacto, de esta neurodiversidad, digamos. Que también tiene diferentes niveles. Claro, de gravedad o exacto. puede ser más leve. Sí, porque acuérdense que tenemos un autismo, ¿cierto? El autismo idiopático, que no sabemos la causa, y tenemos un autismo sindrómico, que son los niños que están asociados a otras enfermedades genéticas, por ejemplo, malformativas, que también pueden tener signos de autismo. Y esos son los niños más graves, ¿cierto? Claro. Que necesitan más apoyo. Pasemos a la siguiente pregunta, doctora. Sí. Sarmiento Gies nos pregunta, ¿cuáles son los signos tempranos a los que hay que estar atentos? Un poco lo que hablábamos, el contacto visual es fundamental. Los niños miran y miran a las personas que son su vinculación primaria, la madre, el padre, la abuelita, si está, se ríen. El disfrute compartido, este juego del pañal, que es cierto que todos lo sabemos. ¿Está o no está? Exacto. Después los niños empiezan a imitar. Antes de jugar, ya juego más simbólico, empiezan a imitar. Un niño que no imita, que en realidad se molesta por todo, son inconsolables. Niños que en realidad una pequeña disrupción del ambiente, por ejemplo, no sé, se prende una luz y le genera un gran disgusto. Entonces, eso son los niños que uno tiene que poner especial. Y obviamente que el lenguaje se empieza a rechazar. También esa es digamos, a partir del año en adelante, un lenguaje que no avanza, que se queda, ¿cierto? Un lenguaje que puede ser ecolálico, o sea, que nos refiere que el niño no comprende lo que yo le estoy preguntando, me repite. Entonces, esos son síntomas, signos de alarma, ¿cierto? Perfecto. Pasemos a más preguntas, porque tenemos que aprovechar de revisar, ya que nos hicieron llegar muchísimas preguntas en las redes sociales. Muy bueno, porque significa que hay convocatoria ante un tema tan importante. Solange Alfaro Briones nos pregunta, para quienes tuvieron un diagnóstico tardío, ¿aún sirve realizar terapias de fonoaudiología y ocupacional, por ejemplo? Mira, sí, hace no muchos años el diagnóstico bordeaba entre los 10 y los 12 años. No era como lo estamos hablando ahora en la primera infancia. No era temprano. Entonces, la verdad es que los niños que ya son mayores o adolescentes, incluso adultos, sí es importante hacer el diagnóstico porque el diagnóstico les trae tranquilidad a ellos y a las familias. Y podemos empezar la intervención aunque sea tardía. Quizás ese niño ya habla, pero sí podemos trabajar en lo que es la pragmática del lenguaje. Por ejemplo, es como yo entiendo a los demás, cómo leo el ambiente social. O sea, sí se puede trabajar. Y muchas veces los problemas sensoriales, que son estas dificultades con los ruidos, ¿cierto? Con que me molesta la ropa, que me molestan ciertos alimentos, lo puedo trabajar aún cuando el niño o la niña es grande. Entonces se puede trabajar para mejor sociabilizar a ese adolescente con el grupo de pares. Entonces sí se pueden trabajar. O sea, yo lo insto a que de todas maneras se haga el diagnóstico aunque sea tardío y se empiecen los trabajos terapéuticos, pero para eso tenemos que tener acceso. Además, que recordar que ahora hay código FONASA, se podría decir. Hay cobertura para las terapias de fonoaudiología, ocupacional. Exactamente. Y que además esta cobertura que por tanto tiempo pelearon los padres y Así es, madres. Se han hecho muchas marchas, muchas cosas, demandas, digamos, sí. Las asociaciones de padres han sido fundamentales para digamos, empujar esta ley de autismo. Perfecto. Doctora, por supuesto se nos quedan varias preguntas en el tintero, se nos ha acabado el tiempo, pero también invitar a la gente que está en su casa, que nos hizo llegar también muchísimas preguntas, a revisar a 24horas.cl, ya que ahí podrán encontrar más información sobre el trastorno del espectro autista, varias dudas que pueden resolver ahí, pero por supuesto, si es que presenta cualquier síntoma, consultar al especialista, en este caso la doctora Paola León, que nos ha llevado por este camino de conocer más sobre el TEA. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Muchísimas gracias y a todos invitarlos para un próximo capítulo con este espacio tan importante de medicina y salud en 24 horas. El especialista responde. Chao. El especialista responde.